sea, Señor, guiándolo, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Fernanda y nuestra hermana Yuri, nos estaba poniendo a prueba el Señor. A ver si tomamos la decisión de cerrar el día de hoy, porque luz, no había corriente en este pueblo, pero eso no va a ser el impedimento. Siempre vamos a adorar al Señor en esta casa, no importa si hay medios de comunicación o no los hay, si hay micrófonos o no los hay. Eso no va a ser el impedimento para que nosotros provoquemos el descender de esa gloria de Dios aquí en la casa. Decía Fernanda, viene las tribulaciones, turbulencias. Y cuando tú te subes a un avión, corres ese riesgo de que los aires cambien. Porque una de las reglas que tiene la aviación es que si el piloto no está seguro para alzar el vuelo, no sale el avión. Por más que esté lleno. Es una regla y una norma de la AA. Es curioso, ¿eh? Y se lo digo desde la convicción porque yo trabajé en el aeropuerto. Yo fui bombero de aeropuerto, ya se los he dicho en otra ocasión. Y nosotros nos daban a conocer muchas normas y muchas reglas acerca de los aviones. Y una de las normas y una de las reglas es que si el piloto no está seguro, el avión no sale. Por más que le diga a la torre, ves, si el piloto no está seguro, el avión no sale. El piloto tiene que estar convencido de que él va a llevar de un destino a otro ese avión y su tripulación y sus pasajeros. Pero en medio de ese vuelo pueden haber turbulencias. Pero nunca viene una turbulencia a la iglesia sin que Dios la avise antes. Porque Él se mueve de esa forma. Él se mueve con su espíritu de esa forma. Jamás envía a Dios algo a su iglesia sin antes avisarlo. El título que el Señor puso para predicar en este día, le he puesto como título: la paga del pecado es muerte. Tenía razón mi hermana Fernanda. Ella no conocía el título de la prédica de este día, pero hoy viene fuerte, porque el Señor algo nos está diciendo, y a través que vayamos viendo las escrituras, usted se va a dar cuenta de cómo Dios no obra sin antes avisar a su pueblo. Por eso es que desde la antigüedad Dios escogió a los profetas, Dios escogió a los maestros, Dios escogió, en este caso, a los pastores, a los líderes, a los ancianos, a los evangelistas, a los apóstoles, para mandar su palabra antes de que venga la condenación, antes de que venga el juicio. Mire, así como Dios bendice y lo avisa que va a bendecir, así también maldice y también avisa que va a maldecir. Porque cuando escogió a Abraham, el padre de la fe, estuvimos cantando una canción de fe en este lugar. Una canción que decía: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se moverá. Pero necesitamos esa fe. Y el padre, dice la escritura, que el padre de la fe es Abraham. Abraham lo tenía todo. Pero Dios le dijo: sal de tu parentela a una tierra que yo te daré.
y en esa tierra te voy a bendecir y serás benditos no solo tú, dice, sino que todas las familias de la tierra, y voy a bendecir, dice el Señor, a todo el que te bendiga, pero también dice, voy a maldecir a todo el que te maldiga. Por eso es que nosotros como iglesia, independientemente de los hombres o de los líderes o quienes estén a cargo de la nación de Israel, nuestro deber no es ver a los hombres, sino que bendecir a la nación del Señor. Porque es bíblico y hay una profecía de promesa en esas palabras de Jehová mismo. Le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y todos sabemos, ustedes saben la historia. Abraham tuvo sus hijos, Jacob y tal, y Esaú y todos estos. Y de los hijos de Jacob es donde surge la nación de Israel, de sus 12 hijos. Y así fue como fue constituida esta nación. Por Israel, que antes se llamaba Jacob. Por eso es bendita la tierra. Cuando usted bendice la nación de Israel, no importando si sus líderes están haciendo lo correcto o no, eso no es lo que debemos de ver nosotros. Nosotros debemos de bendecir la tierra para que podamos recibir bendición. Pero si maldecimos la tierra, vamos a recibir maldición. Porque ese es su pueblo. Ellos son los suyos. Y Dios habló y siempre escogió a hombres o líderes y mujeres para mandar su palabra antes de ejecutarla. Pero aquí es donde la iglesia y el liderazgo, en este caso la iglesia que nosotros somos, ¿cuánta iglesia hay en este lugar? Usted es la iglesia y yo también. Pero Dios nos manda una advertencia, que cuando hablemos la palabra suya, la hablemos sí, pero si Él la ha mandado. Nosotros no podemos dar ningún diagnóstico, ninguna profecía, ninguna palabra si Dios no la ha mandado. Mire lo que el Señor le dice al profeta Ezequiel, capítulo número 13, versículo 1 al 8. Ezequiel 13, 1 al 8, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan, de su propio ¿qué? Oíd palabra de Jehová. Gracias. Prestemos mucha atención que esto lo está diciendo Jehová mismo al profeta Ezequiel. Y le está diciendo, el profeta Ezequiel está narrando, vino a mí, dice, palabra de Dios mismo, de Jehová mismo. Y le dijo, Ezequiel, hijo de hombre, profetiza, le dice, contra los profetas de Israel que ellos profetizan. Esta es una profecía contra los mismos profetas. Parece contradictorio, ¿no? Unos profetizan y viene una profecía en contra de los que profetizan. ¿Cómo es el asunto aquí? Parece contradictorio, pero Dios es perfecto. Aquí no hay contradicción ninguna porque hay que seguir leyendo. Di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas,
ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los... Con todo, esperan que Él la confirme. Ojo aquí. Dios le está diciendo a Ezequiel, ves y profetiza contra estos que hablan de su propio corazón. Y dicen la palabra y cogen y te dicen, Jason, Dios te dice. Pero dice el Señor, yo no he mandado a decir eso. Aquí es donde la iglesia tiene que tener un discernimiento. Porque cuando alguien está orando por usted o una persona viene y te dice, Dios te dice, entonces usted pone ahí oído. Cuando usted escucha a alguien que se acerca a usted y le dice, Dios te dijo, usted preste atención. Porque puede ser que Dios lo haya enviado. Hemos visto cientos de casos y miles de casos. Pero también hemos visto cientos y miles de casos que Dios no ha mandado a decir nada. Entonces usted está escuchando. Y usted está escuchando al hermano, a la hermana, al pastor o a la pastora. Usted está escuchando a sus líderes. Usted está escuchando a los ancianos. Y está escuchando a ver qué le está diciendo el Señor. Cuando Dios manda, Dios le habla a usted. Pero cuando no, usted simplemente recibe la palabra. Entonces usted le dice al Señor, Padre, bendigo a esta persona, pero no siento que esto venga de ti. Y ya está. Usted no atiende a aquella palabra porque Dios no la ha enviado. Porque hay muchos que hablan de su corazón. Profetizan de sus sentimientos. Por eso es bonito cuando usted está clamando por una respuesta de parte de Dios. Y Dios utiliza a la persona menos que usted tiene en su pensamiento o en su mente. Dios la utiliza, la menos pensada, Dios la utiliza para mandarle una palabra. Pero uno no se mueve por los sentimientos. Me dijo un varón hace unos meses, yo tuve un sueño y una visión. Entonces yo se la fui a compartir a él y me dice, mira, me dice. Le digo, mira, he tenido este sueño y no sé si es de Dios o no es de Dios. Le digo, pero aquí está. Esto, le digo yo, esto, la visión fue esta, el sueño fue, y así. Mira, me dice, yo he estado pidiéndole a Dios por una respuesta, me dice. Porque he estado clamando a Dios en la intimidad y le he dicho de esta forma, Señor, yo necesito una respuesta tuya, pero no lo hagas, le dice, o no utilices a los de mi entorno. Utiliza, dice, a una persona que no sepa nada de esto. Y yo a este varón, yo lo conozco, pero él no me conocía a mí. Y yo le llevo la palabra y me dice, esta es la confirmación que yo le estaba pidiendo a Dios. Y no es que yo me crea más que usted, simplemente es que a mí me puso la visión y los sueños el Señor, y yo simplemente fui el medio para compartírselos. Pero este varón estaba esperando eso de Dios. Pero yo no le dije nada más. Yo le dije, mira, el sueño fue este tal cual y la visión fue esta tal cual. Pero si yo me voy a los sentimientos, pero mira tú y no sé qué, no sé cuál, entonces ya todo eso sobra. Porque ya están profetizando, le dice el Señor a Ezequiel, a través de sus sentimientos, a través de las intenciones del corazón. Y son engañosas y perversas.
¿quién las conocerá?, le dijo a Jeremías. Por eso es que el Señor está despertando el oído discernido de su iglesia, para que sepas escuchar cuando Dios te está hablando. Yo les puedo traer un mensaje emocionalista, sí. Preparo un mensaje ahí y salimos aquí flotando. Pero estos son los mensajes que pone el Señor en mi corazón. Y ya hemos visto diferentes tipos de formas de cómo habla Dios. Pero algo está queriendo hacer hoy el Señor. Porque mire, el caso que vamos a ver más adelante será tremendo. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que el Señor confirme la palabra de ellos. ¿No le ha pasado? ¿No te ha pasado, Eva? El Señor te dice, ¿no? Y cuando uno está profetizando, espera que Dios respalde eso. Pero eso es un invento tuyo. Es un invento del corazón. Te has movido por los sentimientos. Y Dios no se mueve por sentimientos. Entonces uno se basa y dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es el amor de Dios. ¿Y Dios se movió por sentimientos? No. El amor es más que un sentimiento. Porque yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, amo a mis hijas. Y tenemos un perro, que ese perro yo tengo un cariño, tengo un sentimiento por ese perro. Pero el perro yo no lo amo. ¿Cómo voy a comparar el amor de los animales con el amor de mi familia? Esos son sentimientos que uno los quiere, uno los pasea, les da de comer. Pero no es lo mismo, no es un mismo amor el que Dios está derramando a través de sus hijos por cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo derramando ese amor para que nosotros seamos salvos. Porque Él ha mandado a su Hijo para rescatarlo. Para que ese Hijo suyo rescatara a este pueblo que se estaba perdiendo. Eso es un amor legítimo, un amor verdadero. Pero estos profetizaban desde su corazón y esperaban que la profecía Dios la respaldara. Dice el 7: ¿no habéis visto visión vana? Y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo, dice el Señor. Y ellos dicen, dice Jehová. Pero Dios no ha dicho. Por tanto, dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Cuando las cosas son de Dios, Yuri, Dios las respalda. Pero cuando las cosas no son de Dios, Dios no las respalda simplemente por una única causa. ¿Sabes cuál es? Dígame, ¿cuál es? Que Dios no ha dicho. Y cuando Dios no ha dicho, entonces Él no puede respaldar la palabra de otro. Él respalda su propia palabra y utiliza a los siervos y a las siervas para hablarla y respaldarla. No sé si me están entendiendo. Hasta el momento los veo bien serios. No sé si es que está entrando la palabra o están diciendo, ay Señor, y yo dije, Dios dijo. Pero por eso está enviando la palabra hoy. Porque si tú te has atrevido a decir Dios dijo y Dios no te ha dicho,
ahora es el momento de rectificar. Ya no sigas diciendo, Dios dijo, si Dios no te ha mandado. Es simple. Usted quiere orar por una persona y no quiere faltarle a Dios ni faltarle a la persona. Simplemente bendígala. Usted se acerca y está ahí queriendo tener revelación de parte de Dios. Y hasta y no baja nada. Pero usted ya se comprometió porque hasta la mano le puso encima de la cabeza. Tenga cuidado con este gesto. Tiene mucho peso delante de Dios. Cuidado. Mire, mejor sea más prudente y póngale la mano aquí. Mire que Dios no lo va a juzgar por eso. Entonces está y no hay nada, no baja nada. Entonces simplemente diga, hermana Elvia, la voy a bendecir su trabajo, voy a bendecir su vida, su esposo, sus hijas, su casa, y comience a bendecir. Que eso lo va a respaldar el Señor. Pero si viene usted y le dice, Dios te dice, el Señor te dice en esta hora, y Dios dice, yo no he dicho nada. ¿Sabe cómo manda uno a las personas? ¿Cómo? Con cargas. Porque Dios no ha dicho. Y todo lo que le has orado, todo lo que le has dicho, Dios no lo ha mandado. Entonces esa persona va, pero no con un yugo, va con todo lo que le has dicho. Y las personas que están débiles en su espíritu, en su interior, dependiendo de lo que le hayas dicho, son como dardos. Porque dañan. Y ahí va esa persona con ese dardo siempre. Porque ya se lo metiste en el corazón. Por eso es que el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Porque de aquí mana la vida. Por eso Pablo le está diciendo a los de Efesios, pónganse la coraza cada día. Pónganse el yelmo cada día. Salgan con el escudo cada día. Lleven la espada cada día. Pablo hablaba de la milicia porque los de Efesios le estaban entendiendo claramente lo que él estaba diciendo. Porque ellos veían a los romanos, aquellos ejércitos, aquellas legiones. Aquel centurión con sus 100 hombres. Y todos caminaban con sus armaduras. De eso estaba hablando Pablo. De llevar la armadura. Miren a los soldados, les decía, ellos no se bajan la armadura. ¿Por qué no se la quitan? Porque tienen una protección para sus cuerpos. Cuando te sueltan un dardo y tú llevas el escudo hace que choque ese dardo y no te penetre. Cuando te lanzan una palabra que Dios no ha dicho, el yelmo no permite que entre aquí. Y cuando te toca guerrear, saca tu espada. No la espada literal, sino tu palabra, la palabra de Dios. Porque Cristo le dijo a Satanás mismo, sí, Satanás, pero escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces cuando venga el diablo con sus tentaciones, cuando venga el diablo con sus provocaciones, cuando venga Satanás a intentar frenar la obra que Dios está comenzando en ti, usted dígale también a él, sí, es verdad, Satanás, pero el Señor dice también en su palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tu diestra me infunde aliento. Usted dígale a la palabra y comience a citarle los versículos, porque los versículos aquí como tal no tienen ningún efecto. Donde tienen efecto es cuando usted abre y estos versículos entran a su mente y a su corazón. Allí es cuando comienzan a hacer la obra. Allí es cuando tienen efecto. Pero allí en estos libros
¿Sabe qué acostumbra alguna gente? Tener las Biblias en sus casas, en el Salmo 91. Ahí está todo el tiempo. Y yo le digo porque en mi casa muchos años estuvo el Salmo 91. La Biblia de vez en cuando le hacíamos así, mire, porque le caía polvo. ¿Le suena o no le suena? Yo estoy en contra, dice el Señor, de aquellos que dicen que yo he mandado a decir, pero yo no he dicho nada. Hay que tener temor, iglesia. Mire lo que dice Santiago 4:13. Santiago 4:13. Dice Santiago, ¿lo tienen? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Repita conmigo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios te está diciendo, profetiza en mi nombre lo bueno mío, lo que yo te he mandado a decir. Eso es bueno. Cuando usted está escuchando la voz de Dios y Dios le está poniendo una persona en su mente y en su corazón, entonces usted le pide esa revelación a Dios y le está diciendo, Señor, ¿es de ti esto? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Confírmamelo, Padre. Y el Señor le va a confirmar. ¿Por qué? Porque la está mandando a que usted le diga a esa persona palabra suya. Entonces eso es saber hacer lo bueno. Pero si usted también se guarda esa profecía, no, yo creo que esto no viene de ti. Entonces dice, Señor, bueno, te voy a dar otra. Te le manda otra. Y no, yo todavía estoy esperando a confirmar. Y nunca dice nada. ¿Sabe cómo se le tomará? Como pecado. Porque una palabra tuya puede sacar del hoyo a otra persona. Una palabra del Señor puede hacer que una persona tome una buena decisión. Una palabra del Señor puede hacer que una persona cambie su condición. Pero si tú no se la dices cuando Dios te la ha mandado a decir, esa persona puede caer en un error, puede caer en una equivocación. Y Dios le quería advertir a esa persona a través de tu vida. Pero tú te negaste a decir la palabra del Señor, pues se te tomará en cuenta como pecado. Y no hace falta ser tan bíblico. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tomará como pecado. Esto hablando de las profecías, pero hablando de las necesidades. Fernanda decía que nosotros aquí cada semana, cada principio de semana, recogemos alimentación. ¿Para qué? Para nosotros no. Es para el necesitado, para una persona que venga entre semana o el propio domingo y diga, hermano, hermana, líder, pastor, fíjese que tengo una necesidad en mi casa, usted la puede suplir, porque ahí tenemos un banco de alimentos nosotros también. No es como el de Girona, pero un día lo tendremos igual. ¿Para qué? Para nosotros, no, es para el necesitado. Entonces nosotros sabemos hacer lo bueno, hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, se nos tomará
y Dios lo verá como un pecado. ¿Y sabes lo que hacen los pecados? Te apartan y te condenan. Se lo voy a demostrar con la palabra. Mire lo que dice Romanos 6:15. Romanos 6:15. Cuando lo tengan, díganme un amén. Le dice Pablo a los Romanos, capítulo número 6, versículo 15. ¿Qué pues? Le dice. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si usted se somete a un pecado, serás esclavo de ese pecado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma en cuenta como pecado. Y aquí Pablo le está diciendo a los romanos: si tú estás esclavizado con algo que te está llevando a los pecados, déjame decirte que vas a alcanzar la muerte por ser esclavo del pecado. Sea de la obediencia para justicia. Mire lo que dice el 20 ahí mismo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Y al adquirir esa libertad tenemos un fruto, dice, que es la santificación. Y como fin una vida eterna. Dice el 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es ¿en quién? Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Dígalo otra vez, la paga del pecado es muerte. Dice el Señor, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo se llamaba la prédica de hoy? La paga del pecado es muerte. Este mensaje de hoy es exclusivo para la iglesia, sí, para todo el que nos ve a través de las redes sociales, pero sobre todo este mensaje va hoy para los líderes, para los servidores. Y usted dirá, ¿por qué? O sea que como yo no sirvo, yo ya me salvé. No. Aquí nadie se salva del juicio. Todos seremos enjuiciados, pero no todos seremos condenados. Aquí es donde existe la diferencia. Cuando estaba preparando este mensaje, decía yo, wow, Señor, este mensaje es tremendo. Este mensaje es poderoso. Lo que viene eso era la introducción. Ahora viene el mensaje que Dios quiere que nosotros seamos conscientes de dónde estamos. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo 12. Cuando lo tengan, dígame un amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos
y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Yo quiero que ustedes vean una imagen. Eso es un garfio, mire, de 3 puntas. Yo quiero que usted se meta en esta historia, porque es de suma importancia. Todo servidor de esta casa, métase. Y ustedes que vienen de Girona, métanse en esta historia. Y usted que no sirve todavía, métase, porque un día va a servir en el nombre de Jesús. Dice que cuando la gente traía una ofrenda, recordemos que la ofrenda que estaba pidiendo Dios en ese momento eran carnes de diferentes tipos de animales. Entonces la gente traía la ofrenda al altar, a la casa del sacerdote, porque Dios había escogido a los levitas, a los sacerdotes, y los había constituido los administradores de su casa. Entonces cuando la gente traía el holocausto, traía el sacrificio, el encargado del tabernáculo, el encargado de la casa de Dios, él cocía la carne, porque así lo había pedido el Señor, que la carne fuera cocida en este entonces. Pero dice el Señor, yo no voy a dejar a un lado a los levitas, porque yo los voy a mantener. Entonces las órdenes para el pueblo, para el que traía la ofrenda, era que trajeran la ofrenda al Señor, pero de la parte proporcional de la ofrenda, Dios mantenía el templo. Por eso es que cuando usted trae ahora mismo una ofrenda y la deposita en este alfolí, en esto que representa, ¿verdad? Usted trae una ofrenda ¿a quién? Al Señor. Usted echa su diezmo, usted echa su ofrenda y es voluntaria. Aquí no le imponemos nosotros a nadie lo que tiene que hacer o no. Le decimos qué, cuál o cómo. Es la forma, pero la voluntad es suya. A partir de ahí es una relación que nosotros adquirimos con el Señor. Y más que una relación, es una obediencia a Dios. Entonces, para que usted se vea, para simbolizar esto, ellos traían la ofrenda y decía el Señor, coge un garfio y mete el garfio en el perol, en la olla, un garfio de 3 puntas, y todo lo que saques y venga enganchado, eso será de los sacerdotes, para que se alimenten, para que coman ellos y sus familias. Esto era una orden de Dios. Y se hacía así, dice, con todo israelita que traía una ofrenda. Ahora esto que yo voy a hacer será desproporcional, ¿no? Pero aquí hay unas ofrendas que usted echó. Entonces, como para simbolizarlo, usted imagine que estas ofrendas estuvieran hasta aquí. Un día las tendremos hasta aquí. Entonces dirá el Señor, bueno, a los pastores, mete tu mano y todo lo que cojas con tu mano, eso será para el mantenimiento de tu casa, para que pongas a tus hijas a estudiar, para que pagues la gasolina, para que pagues el coche, para que pagues el seguro. Todo lo que saques, eso será. El resto es para mí, dice el Señor.
Solo como simbolismo, ¿no? Nosotros no lo hacemos de esta forma. Pero en ese entonces se hacía de esa forma. Pero dice el 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice el 15, mire lo que dice el 15. Vamos a leer otra vez del 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Dice el 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuidado, servidores, con menospreciar lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te ha puesto a servir, y el servicio no es cualquier cosa en la casa de Dios. Cuando Dios te escoge para servir, es para que ministres en lo que te ha escogido hacer. Bien sea en la limpieza, bien sea en la alabanza, bien sea en transporte, en escuela dominical, en guardería, bien sea en multimedia, bien sea en Ujiere, bien sea en el banco de alimentos, en cualquier servicio que Dios te ha escogido, te ha apartado para que ministres en ese servicio, es de suma delicadeza delante de Dios. Cualquier cosa que hagas. Estos jóvenes, Dios los había puesto como sacerdotes porque ellos eran los hijos de Elí, el sacerdote que Dios había escogido. Pero estos hombres venían y el pueblo traía la ofrenda y venían con el garfio conforme a la ley de Dios y tenían que meter el garfio y sacar la carne. Pero ellos no lo hacían así. Le decían al encargado: danos carne. Y él le decía: no, espérate, te la voy a dar, pero primero la voy a cocer conforme a lo que dijo Dios. No, le dijo, así no. Nosotros la queremos cruda, pero es que la vamos a hacer, es que tenemos una carneada asada. ¿Cómo vamos a hacer la carne asada cocida? No. Así no fue como Dios lo mandó. Mas sin embargo, como ellos tenían autoridad en la casa, ellos servían en la casa, ellos querían imponer su autoridad. Y cuidado aquí, servidores, líderes. Con el cargo que Dios te ha dado, no hay que sobrepasar la autoridad. Dios te ha asignado una autoridad en tu cargo y tienes que ejercerla conforme al orden de Dios. Entonces venimos ahora nosotros, como somos los pastores, bueno, vamos a coger de aquí y quita menos porque, bueno, tenemos que ir a comer al Spy. Aquí vamos a ir allá, es que, y la ofrenda ¿es del Señor o es de los pastores? ¿Es del Señor o de los pastores? ¿Es del Señor o de los pastores? Pero el pastor tiene autoridad como para cogerla. Sí. Si yo quiero ahora cojo aquí, yo soy la autoridad aquí. Pero dice el Señor, mire lo que dice el Señor.
pues era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si yo ahora cojo deliberadamente, estoy despreciando la ofrenda de Jehová. Usted se sacrifica, usted venga a meter horas limpiando y venga y en la fábrica y aguantando el jefe y la espalda que ya no la aguanta y los pies que acaba bien cansado y tiene callo ya de las escobas y usted se sacrifica y le pagan el sueldo y viene con gratitud al Señor y pone su ofrenda. Y a mí me da igual todo eso, yo cojo mi parte. Eso es tremendo delante de Dios y sumamente delicado. Por eso el Señor, ay de aquellos que menosprecian la ofrenda del Señor. Dios no tiene problemas. Mire lo que dice ahí mismo, el 18. Nos vamos a quedar por aquí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vistiendo, dice, un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Elcana era el padre de Samuel y su madre se llamaba Ana, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en el lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, la madre de Samuel, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aquí, ustedes saben la historia. Ustedes saben que cuando estaba Elí en una esquina, dice, del templo, Ana venía cada día y de continuo. Y oraba a Dios por un hijo porque ella no podía tener hijos. Y Elcana le dice: mujer, deja de estar pidiendo tantos hijos. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Nunca un hombre va a suplantar el amor de una madre por los hijos. Al menos no tendría. Y usted dirá: entonces los hijos son más importantes que el marido. No, es que son una familia. Son una sola carne. Todos son importantes. Mis hijas las amo, pero también amo a mi esposa. Con un amor diferente, evidentemente. Entonces él pensaba que Ana estaba borracha porque solo veía que se movían los labios. Y decía: mujer, deja la ebriadez ya, deja de estarle metiendo tanto. No, mi Señor, le dice, si tú supieras que es del corazón que estoy pidiendo a Dios un hijo. Y dijo: bueno, te voy a bendecir, le dijo Elí. Y se fue, y Elcana, que era el marido, se allegó a ella y ella quedó embarazada. Y allí es donde nace Samuel. Pero ella antes se lo había ofrecido a Jehová. Y por eso es que cuando el niño ya tenía el tiempo, después de ser destetado y criado unos años, ella se lo lleva como una ofrenda al Señor. Por eso es que Samuel estaba en el templo. Y dice que vestía un efod del niño. Y la madre cada año, como subían una vez por año y traían una ofrenda exclusiva y específica al templo, le traía unos vestiditos al niño. Y Dios ya había visto al niño y había visto su corazón. Mas sin embargo, aquellos 2 sinvergüenzas, aquellos 2 hijos del sacerdote, estaban tomando y menospreciando la ofrenda de Dios. Pero dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.
Repita conmigo, Dios no puede ser burlado. Y estos hombres se burlaban de Dios y de su ofrenda. Pero Dios ya tenía uno. Porque los movimientos de Dios nunca son improvisados. Todo movimiento que hace Dios ya dice, a ti te puse aquí, pero no estás cumpliendo con el cargo que te encomendé. Tranquilo, ya tengo a otro. No, si solo yo he quedado, le dijo Elías. Solo yo de todos los profetas. ¿Cómo le dice? Elías, por favor, hijo de hombre, pecador, porque dije que tenía pasiones Elías también. 7,000 tengo, le dice, esperando ahí en la reserva que yo les diga, levántense y anden. ¿Usted ha fijado los que les gusta el fútbol? ¿A cuánto les gusta el fútbol? Ahí están los jugadores, ¿verdad? Pero están los de la banca ahí. Y cuando alguno de la cancha le hace así, entonces ya se quedan viendo a ver si el entrenador le dice, levántate y sale. El de la banca, no siempre, pero siempre mejor que el que sale. Porque tiene unas ganas de salir, tiene unas ganas de... Messi estuvo en la banca, Cristiano Ronaldo estuvo en la banca, todos ellos. Pero cuando salieron se convirtieron en los mejores. Y cuando estos hombres profanaban la ofrenda, Dios ya estaba preparando a uno. Dios no puede ser burlado. Dios siempre tiene a una persona específica para los puestos específicos. Y viene la reprenda a estos dos varones. Dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto. Mire, aquí hay una gravedad en esta historia. Porque Dios le había asignado no solo el sacerdocio a Elí, sino que en ese tiempo el sacerdote también era juez. No había rey en Israel y los sacerdotes eran jueces. Por eso es que cuando estos hombres no solo profanaban la ofrenda a Dios, que es sumamente delicada la ofrenda de Dios, por eso es que la ofrenda de Dios debe de entrar pura, debe de entrar santificada de parte tuya a Él. Por eso es que hay que orar por la ofrenda. Por eso es que el Señor Jesús le dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, ves y arréglalo y después presenta una ofrenda al Señor, para que pueda entrar pura y santificada. La ofrenda, hermanos, hermanas, es delicada delante del Señor. Por eso todo tipo de ofrenda, bien sea económica o de horas o de tiempo ministerial, es sumamente delicada delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Cantemos 4 canciones ahí, si Dios siempre hace descender su gloria. ¿4 canciones? ¿Y qué palabra? Salmo 23, que nunca falla. Hoy toca barrer. Le damos un pasón ahí si el pastor no entra allá al otro lado. El pastor
Si el que está en toda la casa es el Señor. Hoy no avisaron los de transporte. Que se vengan en bus, que se espabilen. ¿Cómo? Dice el Señor. ¿Cómo? Dice el Señor. ¿Me vas a dejar a los míos tirados por tu negligencia? Pero ojo, hermanos, apúntense los que van a venir y tal, y aquellos no se apuntan. Entonces dice el Señor, ¿cómo? ¿Te vas a quedar viendo la novela en vez de venirme a servir a mi casa? Porque aquí hay para todos. Ay, que me toca predicar. Ayer, como estábamos allá en aquella reunión, ¿qué te estaba diciendo yo? Vámonos, ¿qué? Estábamos en una reunión con mi esposa. Estaba desesperado yo en aquella reunión. Estuvo preciosa, ¿para qué? Pero yo sabía que tenía que preparar una palabra para predicar en este día. Y usted dirá, ¿y por qué no la preparó en toda la semana? ¿Y por qué no la preparó en tales horas? ¿Sabe por qué no la preparaba? Quiere que le abra mi corazón. Porque no me la había dado el Señor. Entonces, ¿qué quiere que le venga a decir? Bueno, ahora en Mateo 6, vamos a ver qué dice el Señor ahí. Dicen, y yo no he dicho, dice el Señor. Mire, yo soy temeroso. Si a mí Dios no me habla, yo prefiero que envíen a otro. Por eso hay que buscar la intimidad. Ayer le digo al pastor, porque estábamos con el pastor, todavía no me ha dado la palabra el Señor, acabemos rápido esto porque yo tengo. Me dice, ¿quieres que te envíe a otro? ¿Me lo dijo o no? No, le digo yo, Señor me va a hablar. Y si no me hubiera hablado, lo llamo, créame lo que yo lo llamo y le digo, pastor, no me ha dado nada el Señor, manda a otro. Si este lugar no es mío, esto es del Señor. Entonces Dios ya tenía escogido a otro para que cumpliera esta. Entonces el Señor había puesto un sacerdote y había puesto a un juez, y el juez le llegaron los rumores del pueblo, porque los rumores eran verdaderos, no falsos. Y el Señor le dice a los dos hijos, hijos, miren que la gente anda hablando de ustedes. Dejen de estarse acostando con las muchachas, hombre, que ellas vienen a orar al templo. ¿Sabe qué pasaba? Que ellos, como tenían autoridad, a las muchachas que venían los jueves, a las muchachas que venían los sábados, a las muchachas que venían los domingos, entonces ellos, como tenían autoridad, no, venite, vamos a ir a orar allá adentro a la habitación. A orar. Se acostaban con ellas. Y era un pecado grave delante de Dios, porque estaban sirviendo y se estaban acostando con las doncellas, porque estaban sirviendo y estaban cogiendo la ofrenda del Señor. Y eso es delicado delante de Dios. Por eso es que todo servicio es delicado delante de Dios. Si usted tiene temor, mejor dígale al que lo busque, espérate, voy a orarle a Dios porque todavía no estoy alineado. Pero no se ponga a servir en pecado. Y si está sirviendo, no entre en pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí. Repita conmigo. Y vino un varón de Dios. Miren. Cuidado con los varones de Dios.
Cuando tú estás en pecado y se te acerca un varón de Dios, ten cuidado, porque él no vendrá a hablar su palabra, vendrá a hablar el juicio de Dios. Y el joven Samuel iba creciendo, el niño, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón, que no especifica quién era, de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, encordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Miren lo que le manda decir el Señor al encargado, no a los hijos. Acuérdate, le dice, que yo te escogí cuando estabas en Egipto y te di el sacerdocio y dije: yo te voy a sostener. ¿Cómo no has tenido temor, dice, de darles una buena reprenda a tus hijos, sino que has permitido que no solo profanen la ofrenda, sino que también profanen el templo? Cuando yo decidí sostenerte, has honrado, dice, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Quiere que se lo simbolice? El Señor me ha puesto en este lugar como pastor. Y el Señor, cuando yo vine, ya había gente en puestos. Y en esos puestos siguen. Y yo he escogido a otros y ahí siguen. Pero si yo me entero de cosas que la gente anda haciendo en el servicio y que son pecado delante de Dios, y no corrijo aquellos actos, entonces esos actos se quedan tal cual, ¿o no? Pero ¿sabe a quién le va a venir una reprimenda? A mí. A usted no. Es al encargado del puesto. Así en cada ministerio. A los encargados de los puestos, a los encargados de los grupos, al encargado de cada ministerio, cuando pasa algo interno y usted sabe que está pasando algo interno con pruebas, porque no es que este dijo y el otro dijo, yo no he mandado decir, dice el Señor. Con pruebas, y usted no corrige aquello, la reprimenda va a ser para usted. Porque has preferido, le dijo el varón de Dios, quedar bien con tus hijos antes que a mí, dice el Señor. Está poniendo un poquillo fuerte esto, y esto es la introducción. No, ya voy terminando. Les voy a hacer este pequeño chiste porque es que los veo. Aquí viene el castigo.
Dice el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire el castigo. Por tanto, ¿qué les he dicho yo en los por tantos? No corra. Mejor deténgase, beba agua, así como está haciendo Celeste, beba agua y diga, a ver qué quieres decir tú, Señor. Jehová el Dios de Israel dice, ¿quién era este varón? Un hombre de Dios. Este hombre de Dios se atrevía a decir, Jehová dice, porque Jehová lo había mandado. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano de tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llena tu alma de dolor. Y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos de tu casa morirán en edad ¿qué? ¿Cambia Dios lo que hay veces dice? Total. Dios ha dicho, yo los voy a bendecir, pero ¿cómo hay que andar delante de Dios? Rectos, en orden. Sin menospreciar la ofrenda, sin menospreciar el cargo, sin menospreciar el ministerio que Dios te ha dado, sin menospreciar el talento, sin menospreciar el talento, sin menospreciar el talento, sin menospreciar el talento. Sin menospreciar el talento, los sugieres pasen. Sin menospreciar el talento, los de multimedia, no había luz, ahí se espabilaron, ya está conectado todo. Los de guardería ahí están con los niños, sin menospreciar el talento. Yo te voy a bendecir, dice el Señor, sin menospreciar el talento. Wow, cómo predica. Esto es un talento que Dios le da a uno, sin menospreciar la posición. Pero como habéis menospreciado, dice el Señor, nunca más me acordaré de tu casa. ¿Es delicado? ¿Cambia a Dios de bendición a maldición? Él es Dios. Yo no quiero que el Señor condene mi casa. Por eso es que soy firme hasta con los de mi casa. Hoy, ¿por qué no vino mi hija la grande? Pregúntele. ¿Sabe por qué soy firme? Porque el Señor es firme conmigo. Y yo no soy perfecto. También tengo fallos, tengo errores, tengo pecados. Pero intento alinearlos con Dios. Pero hay quien menosprecia la palabra del Señor. Hay quien menosprecia y piensa que por estar sentado en este lugar el Señor ya lo va a salvar. Como si es por obras que uno se salva. Es delicado, iglesia. Y si les hablo así es porque no quiere el Señor que nos perdamos.
Para mí es fácil traerte una palabra de bendición, una palabra de que Dios te va a hacer rico, una palabra que Dios va a prosperar tu trabajo y todo. Eso es fácil, si hasta hay versículos enteros que hablan de eso. Pero a mí no me ha mandado Dios a que si un día me pone, te voy a predicar de eso, yo no tengo problema. Yo hablo lo que Dios me dio. Allá tú sí lo recibes. Tu espíritu te está diciendo, sí, Señor, esta palabra es de parte tuya. O tu propio espíritu te está diciendo, no, palabra del pastor. Yo ya la solté. El hombre de Dios soltó la palabra, se la soltó a Elí. El hombre de Dios le dijo, el Señor te dice, porque has preferido a tus hijos y me has despreciado así, que ahora viene el juicio de Dios. Porque en todo lo que nosotros hagamos, primero es Dios. Por eso los padres tienen que reprender a sus hijos. Porque Elí fue muy blando con sus hijos. Sus hijos estaban profanando el templo y él les dijo, hijo, miren lo que anda hablando todo el mundo. Hasta en Bulpeyac se dice eso. Dejen de estar ahí. Mire, si solo faltó decir, mire, si van a comer a mujeres, coman en la parte, pero no en el templo, hombre. Así era Elí. Blando con sus hijos. Esto se está poniendo. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Sean robustos, fuertes. No van a ser longevos, les dice el Señor, porque yo me encargaré de que todos mueran, porque no corregiste el cargo donde yo te asigné en mi templo. Mi templo es sumamente delicado, dice el Señor, y tiene que ser respetado como tal. Y te será por señal, le dijo el varón de Dios. Esto te acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y miren lo que dice Primera de Samuel 4, ya acabamos. Primera de Samuel 4:10. Primera de Samuel 4:10, y con esto cierro. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Qué había dicho aquel varón de Dios? Y esto te servirá de señal de que yo estoy hablando, le dijo, en el nombre de Jehová. En un mismo día
tus 2 hijos morirán. Esto será la señal. Y aquí, para resumirles todo el contexto, porque por la hora vamos a cerrar ya. El pueblo de Israel entró en batalla y se enfrentó contra los filisteos, y los filisteos los vencieron. Entonces estos 2 hombres, los 2 hijos de Elí, fueron al templo y trajeron el arca del testimonio delante del lugar de combate. Y cuando los filisteos la vieron, tuvieron temor, porque dijeron: el Dios de ellos vino a pelear con ellos. Pero jamás Dios va a permitir que un amuleto lo sustente, lo supla. Ningún amuleto, aunque sea el arca del testimonio, iba a suplir la propia autoridad y presencia de Dios. A la vista está que si usted lee del 1 al 5 capítulo de primera carta a Samuel, en el combate y con el arca allí murieron, dice, 30,000 de los israelitas. No les sirvió de nada que trajeran el arca. ¿Sabes por qué no les sirvió de nada? Porque ellos 2 estaban en pecado y en fornicación, y Dios ya los había destituido. ¿Qué quiere decir? De nada te servirá que estés en pecado y en fornicación y que lleves tu Biblia debajo de tu hombro. De nada servirá que estés en pecado y en fornicación y en desobediencia y que vengas con tu Biblia a la iglesia. Porque esto hay gente que lo convierte en un amuleto. Y naturalmente hablando, estos solo son hojas de papel, letras que no tienen ningún efecto si no temes a Dios. Lo que le pasó a estos varones es que no temieron a Dios. Y el hombre que Dios había puesto en la casa era blando. Mire, iglesia, nosotros tenemos que quedar bien con Dios. Nosotros no nos tenemos que casar con nadie. Nosotros nos casamos con Dios y a Dios le rendimos cuentas. Yo estoy casado con ella. Ninguna mujer de ustedes puede venirme a decir: ajá, pastor, ¿y usted qué le pasa? No, que me ven. Yo le tengo que rendir cuentas a ella, no a otras mujeres. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Usted, mujer, le rinde cuentas a su esposo. Pero que cualquiera te ven: Rosy, ¿qué es lo que te está pasando? Cuentas a su marido. Ahora, si eso que anda haciendo tiene que ver con el ministerio, te tiene que rendir cuentas no a su marido. Porque Dios la escogió en un cargo. Entonces ustedes le tienen que rendir cuentas al Señor. Y el hombre de Dios vendrá con juicio de parte de Dios. ¿Es así el orden? ¿O no? Aunque le duela, aunque esto parece duro. Y le he predicado suave, miren, tranquilo, sin regañar a nadie, sin juzgar, sin señalar a nadie. Porque cuando uno señala, dije que los otros lo están señalando a uno también. Mire. Hay 4, mire. Estoy señalando a Anfer y estos 4 me están señalando. Aunque este va para allí. Delicada la palabra del Señor, David. ¿Sí o no, Sandra? ¿Qué provoca el pecado?
¿No cree que estamos a tiempo todavía de rectificar? Yo creo que sí. Dice el Señor que cada día Él abre una oportunidad nueva de arrepentimiento. Entonces, ponte en pie. Espíritu Santo, ahí donde estás, y a todos aquellos que el Señor ha escogido para desempeñar cualquier función en el templo, a todos aquellos que el Señor ha escogido, incluyendo a mis hermanos de Girona, que el Señor hoy los ha escogido para venir a ministrar en su casa, porque esta es la casa del Señor. Y no menospreciemos el lugar, aunque ahora parezca pequeño. Un día Dios va a ver que aquí está encontrando hombres y mujeres que Él puede confiar sus asuntos. Y nos va a dar otro lugar, yo lo sé, en su tiempo. No será en el tiempo nuestro. Y allí mis hermanos, mis hermanas, cuando vengan a acompañarnos de otros pueblos de Girona, vendrán a ministrar también en ese nuevo templo. Pero aquí no tiene que ver el tamaño del templo. Aquí lo que el Señor nos está hablando: ¿cuál es el tamaño de tu santidad conmigo? Dice el Señor. ¿Cómo estás delante de mí? Es lo que le estaba diciendo de parte de aquel hombre de Dios al sacerdote Elí. ¿Por qué has escogido más a tus hijos que a mí? Cuando yo ya había decidido bendecirte y tú te desviaste y no corregiste, porque no les estorbaste. Él prefirió quedar bien con la familia que con el Señor. Pues convertiré, le dijo el Señor, tu casa en muladar. Ninguno de los tuyos llegará a edad avanzada, sino que cuando estén más robustos, yo los voy a consumir, dijo el Señor. Padre, ayúdanos. Señor, si estamos ejerciendo un cargo en esta iglesia y hemos pecado en tu presencia, te pedimos